Buenas noches, bienvenidos a nuestro curso virtual de cuidados paliativos espirituales. Hoy con otro tema muy interesante. Vamos a enfocarnos el día de hoy a las enfermedades hereditarias. Entonces vamos a esperar que se conecten nuestros participantes para que empecemos este tema tan interesante para todos, porque las enfermedades sí se pueden prevenir y esto hace parte de la conciencia que debemos tener en el momento de querer una salud nueva, diferente, una salud que dependa de nosotros mismos. Entonces le damos la bienvenida a Elba, Ana Milena, Adriana Vázquez, se conectó Ángela, Lucila, Karina. Buenas noches a todos. Buenas noches Natalia, Beatriz. Espero que hayan tenido una muy feliz semana. Para todos los que están en Colombia, pues espero que haya ido bien con lo del COVID, que se estén cuidando mucho, y los que están fuera del país, pues de acuerdo a cómo se vaya movilizando todo este aprendizaje, pues cuidarse mucho. Y los que están en Estados Unidos, pues obviamente estamos muy pendientes de lo que está pasando allí. Eh, Cada situación que vive el planeta es absolutamente necesario para nuestro aprendizaje. Y a pesar de que lo veamos tan caótico, todas estas situaciones que mueven el mundo con violencia y de esa manera tan difícil como se está dando en este país, Estados Unidos, tienen que mover una conciencia. Entonces, esto se va a replicar en muchos lugares del mundo, ya se está replicando, y todos estamos esperando a que se tomen las mejores decisiones para que las cosas cambien, porque para que no vuelva a suceder esto del abuso contra las diferentes razas del planeta, pues tiene que haber una conciencia de cambio en los políticos, en los gobernadores, en los presidentes. Y nos estamos dando cuenta el punto de inflexión tan difícil donde hay personas que definitivamente no van a modificar las leyes y no van a ayudar a que las cosas se solucionen tan fácil. Entonces hay mucha gente que sufre precisamente por las diferencias que nosotros mismos marcamos, porque creemos que las razas son una diferencia de almas y no, nosotros pertenecemos a la raza humana. Ya los colores de la piel no tienen ninguna diferencia en el concepto de alma, ni en el concepto de evolución, ni en el concepto de trascendencia. El color de la piel simplemente es parte de una experiencia. Pero también recordemos que muchas de estas personas que en este momento están siendo violentadas o que simplemente están exigiendo sus derechos fue porque en algún momento de otras vidas también pudieron haber infringido las leyes de respeto hacia los demás. O sea, todo lo que sembramos se nos devuelve de manera multiplicada. Eh, Miren si el audio esté bien, alguien que me confirme si el audio está bien. Bueno, entonces esa es la meditación de esta semana. Meditar en quiénes somos y por qué estamos reaccionando de esta manera. Porque es una situación muy complicada para muchas personas. Gracias Sandra, gracias Natalia. Que estén en este momento en esa situación tan difícil. Esto de lo que está pasando en Estados Unidos, nosotros se nos había avisado desde más o menos abril y mayo. Nos dijeron que iba a haber una situación muy difícil, pero nunca nos imaginamos que a este nivel. Nosotros lo vimos, nos lo mostraron como que la gente iba a tener que proteger sus casas, que la gente iba a empezar a eh, maltratarse unos contra otros y de alguna forma la violencia se iba a generar de una manera destructiva, pero nunca nos imaginamos que fuera a este nivel de todo el país en Estados Unidos. Entonces las situaciones sí se nos muestran por anticipado y algunas veces tenemos el tiempo de reaccionar, más cuando los ángeles recomiendan determinados cambios de conciencia para poder sobrepasar, sobrellevar o de alguna forma mitigar los daños. Pero en este caso, pues no se puede hacer nada porque
todo pareciera que fuese como parte de un plan milimétricamente marcado por el destino para poder cambiar la conciencia desde ese punto de vista. Entonces sí ha sido una semana difícil para muchos. Eh, el decirles cuiden su dinero, el decirles no gasten en exceso, el decirles guarden su comida, prioricen su familia, no es una broma, porque de pronto en ese momento ustedes tienen lo que necesitan, pero específicamente los que están en Estados Unidos en este momento, con los saqueos, con los robos, con la violencia, con los cultivos que están a punto de colapsar, con las fábricas de, de los embutidos y donde procesan la carne que están parando. Imagínense un invierno como el que viene. Por favor, guarden comida, por favor, cuídense, por favor, sean conscientes que esto no es algo que se termine de la noche a la mañana. Y lo mismo para los que estamos en Latinoamérica, pues obviamente vemos que cada día como que el enano se nos crece, se nos vuelve un poquito más difícil la situación. Entonces sí vale la pena generar un poquito de protección hacia ustedes mismos. Guarden alimentos no perecederos, guarden agua, porque cuando la gente tiene hambre, esto sucede. Esto puede llegarnos aquí también, porque la gente tiene necesidades, la gente tiene hambre, la gente no es fácil que esas situaciones se eviten. Entonces, en este momento, traten de mirar las cosas desde el amor, desde los ojos de Dios, y cada vez que ustedes intenten como reprochar la situación, piensen para qué está sucediendo y qué es lo que nos está enseñando toda esta situación a nivel personal y a nivel planetario y a nivel también de alguna forma universal, porque la vibración de amor implica dejar atrás muchas cosas y también implica una transformación personal y hace como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero eso implica cero tolerancia a situaciones que pueden estar afectando a muchas poblaciones, la violencia, la mala política, la corrupción. Entonces la gente que toque ese tipo de cosas se va de alguna forma desapareciendo de este planeta porque ya cumple con su misión de despertar. Ahí están esos niños índigo que alguna vez dijeron que venían a cambiar el mundo y lo lograron. Estos son los que se están levantando. Entonces no toleran la injusticia, no toleran este tipo de cosas. Pero pues igual detrás de todo esto viene la gente con hambre, la gente que quiere salir a estrenar su arma, la gente que quiere salir a matar, a hacer daño. Entonces no es tan fácil todas estas situaciones que nos están aquejando. Entonces hagan conciencia de lo que están viendo en este momento en las noticias, pregúntense, hagan discernimiento y transformen todo en aprendizaje. Conscientemente nos están preguntando muchos que si ya es hora de partir por todo lo que viene. Los ángeles nos preguntan, ¿y vas a seguir allá? Sí, vamos a seguir acá, vamos a seguir acá. A pesar de todo lo que veamos que pase, a pesar de todo el dolor que podamos tener viendo estas situaciones, a pesar de ver a la gente sufrir, quedémonos como esos maestros a enseñar, esas personas que queremos generar conciencia, que queremos despertar las almas, porque no hemos terminado el camino para poder partir. Todavía nos queda mucho camino por delante. Entonces es el compromiso de muchas personas que estamos recibiendo todo este tipo de información y que sabemos que lo que viene no va a ser fácil. Cada vez se va poniendo un poquito más complicado, cada vez se le suma una situación más dolorosa a todo esto, pero confíen que al final esto tiene un para qué y un por qué si nos despertamos, si logramos tener conciencia, si no comemos cuentos, si no nos seguimos dejando llevar por todo lo que dice la gente, si no averiguamos nuestra propia verdad. Acuérdense esa frase de rompas el cerebro
y trate de sacar lo mejor de las situaciones y busque la verdad en todo lo que ve. A pesar de que los noticieros te dan la noticia así grande, detrás de todo esto hay muchas cosas que ustedes ni se imaginan que pueden estar pasando, cambiando o saboteando. Pero con un buen discernimiento te calmas, respiras y dejas que las cosas pasen. Para los que ya estén asumiendo duelos por pérdidas que están llegando a su vida, espero que ya todo lo que han aprendido les ayude a ver las cosas de una manera diferente. Es simplemente poder interpretar sin dolor o con mínimo dolor todo lo que está pasando. En estos días ya alguien que participa aquí en este grupo tuvo la experiencia de una pérdida de un ser querido y ella me llamó y yo la sentía calmada a pesar del dolor que podía tener. Pero viene el análisis, bueno, se murió, pero entonces, ¿cómo está la cadena generacional en pérdida de hijos? Pero entonces, ¿qué estaba diciendo esta persona en las últimas semanas antes de morir? Pero entonces, ¿tú crees que esta persona pudo haber causado su propia muerte a pesar de ser un accidente? Y empezamos esa retórica y ese hilar historias hasta que simplemente nos lleva a una conclusión. Hay gente que se muere porque ya tiene que cerrar el ciclo o porque soltó la vida en el momento en que ya no la quería y se le olvidó reaccionar, reaccionó muy tarde. Entonces nos mostraron un panorama mucho más consciente de la situación y ya no dolía, ya simplemente era como el despedir el alma que termina un ciclo de la manera que él necesitaba y empezar a tratar de cerrar los ciclos con la familia que queda. Entonces toda esta información les evita salirse de control, entrar en pánico, entrar en dolor, entrar en angustia. Entonces ya nos ponemos a interpretar las cosas desde otro punto de vista porque tenemos la responsabilidad del control en nuestra vida y sabemos que no podemos dejar que todo esto se nos vaya de las manos. Entonces es prepararse para el cambio, pero acuérdense que la vida se va a llevar lo que ya no necesitan y eso implica bienes, implica gente, implica trabajo, implica muchas cosas. Tienen que estar preparados para eso. No se pueden dar por vencidos por dificultades como las que estamos teniendo, ¿no? Sigan adelante, diversifiquen sus trabajos, busquen talentos, organicen su propia empresa desde casa, brillen por su ingenio, hagan servicio, ayúdenle a los demás a buscar sus sueños, a alcanzar sus sueños. Con tu talento pues, tú puedes hacer muchas cosas. Entonces cuando ves que todo esto hace parte de un cambio, ya te unes al cambio y ya no sufres, sino tratas de organizar la vida desde otro punto de vista. Entonces ha sido una semana muy movida, ha sido muy difícil todo lo que estamos viendo, pero tenemos que unificarnos todos, tenemos que vernos como somos, tenemos que vernos como un planeta que es una escuela, donde no queremos aprender, donde somos niños necios, rebeldes, malgeniados, a veces gritones, groseros, y muchos destruyen todo lo que hay a su paso. Piensen que esto es como un jardín infantil. Imagínense tratar de cuadrar 25 micos para una foto, muy complicado. Entonces esta es una escuela, aquí venimos a aprender de todo y venimos a aprender sobre todo el respeto por nosotros mismos y el respeto hacia los demás. Venimos de muchos planetas, muchos ya están aquí y piensan que son de aquí. Y otros simplemente pues se generaron aquí en este lugar y ya hasta desconocen de dónde son. Pero muchos venimos de otros planetas y de otros lugares y nos encontramos aquí para aprender lecciones difíciles en torno a la tolerancia, a la compasión, al amor, a la transformación. Entonces, hasta que no aprendamos, pues simplemente el proceso sigue. Pero esto no es el poder por poder. Ojalá los presidentes tuvieran el poder de ese lugar, ¿no? Ellos son también parte de los que vienen a aprender. Entonces, hagan conciencia de quiénes son. Hagan conciencia para que les empiecen a mostrar realmente quiénes son y el poder que ustedes tienen en su vida, en su salud, en su educación, en sus metas. Imagínense, si nos dieron el don
de tener hijos, de crear vida, ¿cómo no vas a poder curar una célula de tu cuerpo? Si puedes tener un hijo, si tenemos la capacidad de crear a otro ser humano, ¿cómo no vamos a tener la capacidad de regenerarnos y transformarnos todos los días? Entonces a veces nosotros tenemos limitaciones que vienen heredadas de generación en generación. ¿Qué pasaría si tú despertaras? Entonces, precisamente el tema de hoy es empezar a mirar esas limitaciones que hemos recibido, que parecen como condenas, que nos imponen y nos dicen, sí, si una enfermedad la tuvo tu mamá, tú vas a tener esa enfermedad, y tú como un borreguito simplemente dices, sí señor, yo también voy para allá. Si tu mamá tuvo diabetes, tú vas a tener diabetes. Si tu papá tuvo hipertensión, tú vas a tener hipertensión. Y si tu mamá se murió así, tú también te vas a morir así. ¿Sí? Y mira a tu hijo, está comiendo dulce, entonces a él también le va a dar diabetes, quítale el azúcar. Y nosotros, pues obviamente empezamos a masacrarlos con dietas porque es que el niño va a ser diabético como yo y como el abuelo. Entonces hoy vamos a hablar de todas esas situaciones porque es tiempo en que ya despertemos y tomemos el control de esas enfermedades. No necesariamente tienen que entrar a tu vida. Las enfermedades simplemente son como un campanazo que te dice que algo no está bien y que tienes que corregir. O es simplemente esa situación que te choca y te dice no estás haciendo las cosas como debería ser y los resultados que estás teniendo no son lo que te hace feliz. Entonces, esas enfermedades son lecciones de aprendizaje, supéralas, ya es hora que las superemos. Entonces, bienvenidos, vamos a entrar a esta conferencia de enfermedades generacionales, enfermedades hereditarias, porque hoy te vas a hacer una propuesta o te vas a poner una meta, vas a ver hacia atrás el aprendizaje de tu familia y lo vas a romper. Para eso, como la primera conferencia que les dije, para eso lo primero que tienes que tener en cuenta es que no son tus papás. Tienes que tener en cuenta que esos son los padres que elegiste para este momento de la vida, que te mostraron un ejemplo de lo que te puedes convertir. No te mostraron una realidad, te mostraron simplemente una opción de la realidad. Dentro de las muchas opciones de realidades que puedes generar, ver a tus papás simplemente es una opción. Imagínense aquí en el Valle del Cauca, aquí en Colombia, muchas de las personas que yo conozco vienen de familias de coteros, de familias que cortan la caña. Y eso son generaciones de hombres que van a los campos a cortar la caña. Y entonces ellos simplemente dicen el orgullo de tener el machete y ir a los cultivos y quitar la caña. Pero al principio trabajaban sin sueldo, simplemente por alimentos y por cuidado de su familia. Después un sueldo absurdo. Y ahora es un sueldo mínimo porque les pagan el jornal. ¿Y qué tal los hijos de estos hombres diciendo yo también quiero ser cotero, yo también quiero cortar caña? Sabiendo que hay tantas formas de generar empresa. Simplemente por la admiración de un trabajo que puede causar más sufrimiento, más maltrato, más violencia física, emocional, y no son capaces sino no tienen la perspectiva de mirar más allá. Entonces, el ser cortador de caña es solamente una opción laboral de todas las miles y millones de profesiones que pueden tener en este momento, y sería absurdo no verlo, pero mucha gente no lo ve. Entonces, para empezar a cortar esas enfermedades generacionales hereditarias, lo primero que tienes que tener en cuenta es que papá y mamá son dos personas que se te dieron en este momento simplemente para traerte al mundo. Sin ellas no podrías estar. Porque no venimos por generación espontánea de como pueden hacer en otros planetas, simplemente llega el alma y aparece y ¡pum! Salió de Dios y listo. No, aquí no salimos de Dios todavía. Aquí nos toca salir de un vientre humano. Entonces, ese vientre y ese hombre hicieron un pacto con nosotros y dijeron, listo, yo te ayudo, yo te colaboro, yo te traigo a este lugar, igual vas a aprender muchísimas cosas, pero lo primero que vas a ver es a mí. Lo primero que nos vas a ver es a nosotros dos, papá y mamá, los papás que eliges en ese momento y en ese lugar,
y de ellos vas a aprender algunas cosas durante la infancia. Si los juzgas, termina repitiendo la misma historia, pero si te haces solidario y entiendes que ellos simplemente vienen con recursos limitados, aprendes, modificas y transformas lo que viste. Entonces, cuando entiendes que no son tus papás, ya empiezas a cortar cadenas, porque dices, listo, esas dos personas tienen el derecho de ser como son, porque vienen también de una infancia y de unos recursos. Pero yo los admiro por haber de alguna forma elegido la vida que tienen. Y es en ese momento cuando empezamos a romper y hacer que esas cadenas se vuelvan más laxas, cuando independizamos las historias. Cuando alguien dice mi papá, mi mamá, es que lo único que tengo es que si vieras, es que son míos, 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 listo, son tuyos. Y entonces sientes que simplemente dependes emocional, físicamente, que todo lo que ellos hacen parte de lo que tú debes hacer, que tienes que legar una historia, que tienes que legar un aprendizaje, que tienes que empezar a dar los mismos pasos, ¿no? Cada uno nace solo y se va a morir solo. Tienes que tener en cuenta que tienes un camino. Papás, como te digo, son una única opción dentro de muchas opciones que tienes para ejercer tu vida, solamente si te das cuenta de la elección que trae. Entonces llegas a esta vida, de otra vida posiblemente, o de otro lugar, o de otro planeta, o de otra conciencia, o vienes por primera vez, y traes un aprendizaje, traes una vivencia, traes una experiencia, traes un cuerpo emocional que trae muchos recuerdos. Y unes ese cuerpo emocional a esta vida con la experiencia de los papás que elegiste para esta vida. Y de eso sacas el resultado de lo que empiezas a hacer en ese momento. Cuando la gente hace conciencia de esto y se da cuenta que es simplemente información sin resolver, que va cargando y cargando y cargando, y se detiene como ustedes lo están haciendo y dicen, ok, listo, ya entendí, soy una persona que tiene demasiada información, soy un alma cargada de información. Es en ese momento cuando tú dices, ¿y ahora qué hago con toda esta información? Pues hay una que la vas a sacar, otra que la vas a sanar, otra que vas a cerrar el ciclo, otras que puedes tomar decisiones y ya soltarlas. Entonces ya con esa información empiezas a hacer discernimiento. Yo, ¿qué quiero ser? Porque no vas a hacer nada diferente a 50% papá y 50% mamá hasta que tú lo decides. Cuando te das cuenta que, porque hay gente que dice es que yo voy hacia el lado de mi mamá, yo me parezco mucho a mi mamá, mira, manejo el dinero, soy matriarca, mandona, posesiva, celosa, ese es tu problema. O yo me parezco a mi papá, es que yo soy autoritario, gritón, o soy una madre y simplemente no quiero hacer parte de una familia y simplemente dejo que la vida pase y no tomo decisiones. Ese es tu problema. Pero simplemente los ves como 50 y 50%. Ahora, ¿tú qué quieres ser? ¿Quién quieres ser en esta nueva historia que sale de estas dos personas? Porque tú dones los recursos y empiezas a seleccionar. A mí no me sirve el matriarcado, pero tampoco me sirve que mi papá sea una madre. Yo tampoco quiero ser una madre. Pero tampoco me sirve que la figura de mamá sea imponente y autoritaria. Yo no quiero ser así, pero tampoco me sirve que el papá que elegí también sea autoritario. No, simplemente empiezas a quitar recursos. Pero los recursos los quitas desde el aprendizaje de ellos dos, desde su infancia, sanando las almas de ellos. Hasta que simplemente quedas con la información absolutamente necesaria y empiezas a crear tu propia esencia. Y ahí le metes todos los recursos que tú quieras, porque puede generarse un ser que nunca existió en esa familia. Imagínense en una cadena generacional donde el papá y la mamá que eligió están llenos de rabia, ira, rencor, vienen de los dos, de cadenas, por ejemplo, de narcotráfico, de asesinatos, de alcoholismo, de violencia sexual, de todo eso. Y esta persona decide hacer su propia vida a pesar de todo lo que ve atrás. Es un camino, no es imposible, pero es un camino laborable, es un camino que se puede trabajar, pero implica empezar a caminar entre todos esos recursos que tienes y empezar a sanarlos, ayudar a estas personas a que se sanen para yo poder avanzar más y más y más y más y más. Y todo el proceso es sanando a los demás para yo poder avanzar. Yo no puedo avanzar solo y decir, es que yo voy a ser diferente a ellos porque es que ellos son lo peor que puede tener la sociedad. No hay nada peor ni nada mejor, simplemente esos son sus recursos.
crea los tuyos, pero sin juzgar, porque vas a lesionar mucho a los demás y te vas a dañar mucho tú en tu corazón. Entonces así se empiezan a cortar las cadenas generacionales. Se empiezan simplemente a ser muy justo con lo que recibimos, a entender que simplemente no evolucionamos en comunidades familiares. Ojalá este plan fuera de reencarnar en la misma familia, entonces esta vez fui papá, después fui mamá, y entonces me voy cambiando de lugar, y entonces después voy a ser la esposa de mi mamá. No, ojalá pasara eso, no, esto es al azar. Simplemente te llevan a la vida que necesitas, con las figuras que necesitas, organizando la vida que necesitas y la familia que necesitas. Y ahí aprendes y vuelves y te vas, y vuelves y regresas, y vuelves y te vas, y vuelves y regresas. Entonces cuando lo entiendes así, que simplemente siembras para que después recojas, tú empiezas a ser más consciente en que estás sembrando en esa experiencia familiar que tienes en este momento. No es la única oportunidad. Mucha gente dice es que yo no creo en la reencarnación, entonces en esta vida tengo que lograr todo. Posiblemente no logremos mucho o todo de lo que tengamos nosotros en nuestras metas, pero sí logramos sanar una gran parte de nuestra alma en cada experiencia, y eso es importante para que nuestro nivel de evolución se mantenga en ascenso, porque cuando no lo aprovechamos, hay suicidios, por ejemplo, o hay vidas bastante complicadas en que esta persona puede entrar en violencia, asesinatos, en abandonos, en abortos. Pues no es un retroceso, el alma nunca retrocede, el alma se estanca. En esa vida se estancó y simplemente no pudo seguir su ascenso y llegar a otra en que le dé eh, de propulsión para poder ascender un poco más. Pero esa vida simplemente se dedicó a estar estancado en sus emociones y a no poder resolver mucho, pero aprendió cositas, sí, aprendió lo que no se debe hacer. Y obviamente las consecuencias las verá arriba con el llamado de atención, y vuelve y baja con ese llamado de atención y con esas situaciones que de alguna forma ya tiene que sanar. Entonces, de eso se trata. Mírense desde arriba, desde el ojo de Dios. No se vean desde aquí abajo, porque desde aquí abajo no podemos cortar cadenas. Esto tiene que servir para más que no tener una enfermedad. Esto tiene que servir para evolucionar. Porque cuando tú logras no repetir un ciclo de enfermedades familiares, por ejemplo cáncer, una diabetes, una cirrosis, pues no solamente que te salves de la enfermedad, sino que lograste cambiar tus recursos de afrontamiento, y eso para el alma es una dicha. Para el mundo espiritual es un logro, que tú seas consciente de poder tener ese poder elegir lo que tú eres y esas metas claras en lo que te vas a convertir para seguir simplemente evolucionando y avanzando. Entonces, que sea más un propósito espiritual que el propósito físico de no cargar con una dolencia física. No es eso realmente lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué es una enfermedad hereditaria? Las enfermedades como tal no se heredan. Nosotros no heredamos el cáncer, ni la diabetes, ni la hipertensión arterial. Esas son las situaciones físicas que se repiten. En lo que en realidad heredamos son los recursos de afrontamiento. ¿Qué son los recursos de afrontamiento? ¿Cómo enfrento yo mi día a día? ¿Cómo resuelvo yo las situaciones de todas las oportunidades de aprendizaje que tenemos en el día a día? ¿Cómo te enfrentas a la vida? Te enfrentas con ira, con rabia, con dolor, con angustia, con miedo. Te enfrentas con celos, con envidia, con mortificaciones. Ese componente negativo, ese componente de esa situación, eso es lo que se hereda a nivel generacional. Acuérdate que cada órgano tiene una emoción y un pensamiento y un sentimiento, y tiene situaciones que vulneran ese órgano vital. Por ejemplo, los miedos en el riñón. El que enfrente los órganos con miedos y sus papás tengan tendencia a cálculos en el riñón, infecciones urinarias a repetición, fallas renales, pues sabemos que simplemente lo va a repetir, porque así como su madre pudo haber tenido mucho miedo durante la crianza, la adolescencia, sobreprotección, toda la vida, esta persona puede decidir también afrontar la vida con ese tipo de miedos y no pasar la frontera del ser responsable, sino esconderse detrás de las situaciones que no pudo resolver. Entonces, miren cómo enfrentar la vida de determinadas formas lo recibimos de los papás y terminamos repitiendo las mismas historias
más o menos en la misma época, más o menos a la misma edad. Hay gente que empiezan sus enfermedades a los 30, 40, a los 25 años. Entonces nosotros vemos cómo se repite y se repite y se repite exactamente el ciclo. Pero si hacemos el orden de las cosas, está la emoción, que es el recurso de afrontamiento, y empieza a generar muchas situaciones similares donde esa emoción tiene que salir. Por ejemplo, procesos de abandono a nivel familiar, procesos de separación a nivel familiar, procesos de pérdidas de hijos, abortos. Entonces, se repiten y esta persona vuelve y genera la emoción que generó sus papás y se queda enganchado en su sistema inmune y se convierte en una situación que reverbera y reverbera siempre en el mismo sentido y empieza a repetirse y repetirse hasta que simplemente el cuerpo lo procesa como una enfermedad. Si las situaciones se vuelven agudas, si hay un proceso de aprendizaje donde se puede remitir y aprender rápidamente, pues obviamente el cuerpo se regenera y puede salir de esa enfermedad simplemente sin dejar secuelas. Pero si por alguna razón no se puede generar ese aprendizaje consciente y esa persona se queda en el dolor y se queda en la emoción, pues se constituye una enfermedad crónica como la hipertensión, la diabetes, el cáncer y todo esto. Entonces se necesita tener simplemente una baja conciencia o tener una conciencia dormida y quedarse ahí enganchado a las situaciones y empezar a juzgar para que las cosas se hagan realidad. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje allí? Ver los papás con amor, con esa intención de amor de sanar y empezar de allí hacia atrás, ver las situaciones y las emociones que cargan como cadenas generacionales. Solamente piensa en este momento, ¿cuál es la emoción que carga tu familia? ¿Cuál es la emoción que carga tu mamá? Tu mamá como matriarca, tu mamá como sumisa, tu mamá como temerosa. Las matriarcas, ¿a qué le tienen miedo? Por ejemplo, le tienen miedo a perder el control, le tienen miedo a la pobreza, le tienen miedo a muchas cosas. Y aunque se vean fuertes y dominantes y creen que simplemente con el control que tienen van a sentir tranquilidad, que sufren dolor, sufren tristeza, sufren de abandono, sufren de infidelidad, cómo afrontan la infidelidad, cómo se va enfermando su cuerpo a través de pasar por todas estas situaciones de aprendizaje. Ahora mira a tu papá, qué situaciones específicas y qué recursos de afrontamiento maneja él. Él procrastina, aplaza todo o toma las decisiones a tiempo, se preocupa por todo, tiene inseguridad en la parte laboral, no tiene control de sus emociones, es autoritario, porque cada una de estas son los recursos con que enfrenta la vida. Ahora, mira las emociones de mamá y mira las emociones del papá que te tocó en esta vida y mira cómo se han canalizado en enfermedades en los diferentes momentos de aprendizaje. Cuando uno empieza a hacer el árbol genealógico y a esto le mezcla la posibilidad de preguntarle a los papás, a los tíos y a los abuelos qué enfermedades ha tenido en su vida, pero más o menos qué estaba pasando. Porque hay mamás que dirán, por ejemplo, no, ella tuvo un aborto, sí, pero fue en la época en que el papá empezó. Y uno dice, ok, listo. ¿Y yo? ¿Listo? ¿Yo tuve abortos por estrés? O la mamá perdió la vesícula. Sí, ¿en qué momento? No, en el momento en que se preparó con el papá porque es que ya no aguantaba tantos golpes y tanto maltrato. Y yo voy a llegar a esa situación también, voy a perder mi vesícula por no separarme a tiempo, o no solucionar, o elegir un hombre similar al papá, porque es que mi papá es todo para mí, entonces es el mejor hombre del mundo como papá, pero no me di cuenta que era la peor opción como esposo. Entonces cuando yo empiezo a hacer ese rastreo y empiezo a ser un poco más organizada, ¿qué estaba pasando en esa situación? Trata de recordar por qué situaciones has vivido y trata de asociar esa situación a momentos difíciles de tu vida, a emociones. Porque simplemente es de aquí en adelante, cuando yo haga esto consciente, voy a caminar por un terreno conocido, algo que mucha gente no puede porque va a ciegas. La gente que no conoce la historia de sus papás tiene o está condenada a repetir la misma historia. Porque la conciencia se genera cuando nosotros hacemos ese camino conocido y lo hacemos compasivo. Cuando simplemente decimos, ok, listo, la mamá tuvo una pérdida, la mamá tuvo una separación, la mamá tuvo situaciones difíciles de maltrato, de violencia,
tuvo tantas situaciones que yo me enfoco en cómo lo vivió y yo digo, bueno, listo, y esto es lo que tengo que vivir solo si lo decido y no tomo recursos de afrontamiento. ¿Me va a llevar la situación por este camino? Posiblemente sí, pero yo tengo que tomar decisiones a tiempo, porque sé en qué termina. Termina en un mioma, termina en sin útero, termina en sin ovarios, termina en soporte hormonal, termina en un cáncer de tiroides. Ya sé cómo va a terminar la historia, pero yo simplemente entro, la miro, la siento, elijo si quiero estar allí, le meto recursos y meterle recursos implica qué voy a ayudar para, qué voy a hacer para sanar a mi mamá y cómo ella estaba logrando un aprendizaje a través de esa situación. Entender qué era lo que ella estaba haciendo a través de esa situación en concreto. Por ejemplo, las mujeres que tienen violencia intrafamiliar, violencia por parte de sus esposos, las mujeres que no pueden decir que no, las mujeres que aceptan estar con un hombre para que las quiera, no para que las respete, sino para que alguien las quiera, porque ellas necesitan aceptación. Y eso lo vemos en muchas mamás. Si nosotros no sabemos cuál es el aprendizaje de esta situación y no sabemos y entendemos qué es lo que necesitan para su aprendizaje, yo lo puedo juzgar. Y puedo decir, es que mi mamá, como dicen por ahí, es una pendeja que no es capaz de tomar decisiones. Pero no entiendo que esa situación le va a ayudar al alma a tomar cursos para ser más asertiva y para tener más autoestima, seguridad y confianza. Ustedes dirán, pero a golpes ¿cómo? Hay gente que aprende con amor y hay gente que aprende con dolor. Entonces la hija ve esta situación y tiene dos opciones. Se deja pegar porque vio a la mamá como le pegaron toda la vida, o se va a volver una matriarca que le va a pegar al otro primero para evitar la situación. Tiene esas dos opciones, pero también aparece una tercera. Voy a ayudar a mi mamá a sanar y le voy a ayudar a crear esa autoestima, esa seguridad y esa confianza, ayudándole a sanar su infancia. Que el papá que no tuvo no fue porque la abandonó, sino que hizo lo mejor que pudo, irse. A veces irse es lo mejor que puede hacer, porque si no, alguien no hubiera podido terminar muerto o roto de alguna forma. Entonces cuando empezamos a interpretar todo esto y le ayuda a sanar a mis padres, aparece esa tercera opción, o esa cuarta opción, o esa quinta, pero yo no me quedo con esas dos opciones donde voy a terminar sufriendo las mismas situaciones. Entonces, es ampliar un poco ese trabajo, es ampliar un poco esa biografía y es hacer que coincida esa información con cómo te sentías en ese momento. Y mamá, ¿tú qué aprendiste? De pronto la mamá dice, pues de ahí no se aprende nada. Tú dices, ahí está la situación. Ella cree que no aprendió nada. Pero después de que te separaste, ¿cómo te sentiste? No, súper bien. O se murió el papá y yo por fin pude tomar decisiones. Entonces, ¿qué aprendiste? Que podías sola, que podías seguir adelante, que sí tenías talentos para forjarte una vida sola, que eres independiente, que eres capaz de tomar tus propias decisiones, tantas cosas que esa persona no podía ver en ese momento. Y yo simplemente le ayudo a conectar. Y al ayudarle a conectar, yo también conecto a mi propia esencia y ahí en ese momento es cuando digo, ve, eso es lo que tengo que aprender por adelantado. Yo no puedo permitir que un hombre venga y me golpee para enseñar a quererme un poquito. No, yo simplemente creo que no lo necesito. A golpes no voy a solucionar nada. Pero eso implica no juzgar al papá, porque si yo lo juzgo por maltratar a mi mamá y me pongo de un lado a defender a esta señora y me pongo a atacar al señor, pues simplemente que ¿quién cree que va a llegar a mi vida a enseñarme también? Como mi papá. Porque el que juzga termina eligiendo la misma historia y ese hombre llega a repetir la historia de la mamá. Entonces ahí es cuando elijo también sanar a mi papá y entender que la violencia y el maltrato hace parte de sus recursos de aprendizaje y al sanarlo quito esa tendencia de violencia que necesitaba yo en ese aprendizaje. Ya no lo necesito. Como ya lo entendí, ya simplemente lo puedo sacar de mi historia. Por eso ustedes ven que en una cadena de hermanos no todos se salvan de los aprendizajes. Hay unos que toman muy buenas decisiones, pero hay hermanos que simplemente están como condenados y repiten
y se casan mal y repiten hasta que por fin logran un aprendizaje como más consciente y mucho más bonito y agradable. Pero hay unos que repiten, repiten toda la vida, vienen sufrimientos, pero están en un lado, o al lado de la mamá defendiéndola, o al lado del papá diciendo que él era el bueno y ella se quejaba demasiado. Entonces, acompañar a los papás en esta historia, hacerlos conscientes de lo que aprendieron, hacerlos conscientes de los objetivos que tiene el alma en esta vida, centrar en un aprendizaje consciente. Eso ayuda a que esos recursos no se filtren en tu proceso de aprendizaje. Muchas veces esos recursos tienen que pasar por tu vida. Por alguna otra razón, hay momentos en que pasan. Pero ya no decides dejarlos toda la vida. Ya decides simplemente decir, listo, ahí yo decido que esto sea parte de este proceso enfocado en el trabajo, en las relaciones, pero yo también decido cortarlo a tiempo, antes que se genere una situación peor. Entonces, así se crean esos cortes de cadenas generacionales, donde lo que tengo que generar es una conciencia total de todo lo que tengo a mi alrededor. Una conciencia total donde no hay juicios, donde no hay lamentaciones, donde no hay sufrimientos, sino que por adelantado voy viendo todo lo que necesito, absolutamente todo. Me va mostrando la historia porque hay demasiadas señales en mi vida y me va mostrando hacia dónde voy y hacia dónde necesito ir. Entonces, acuérdense que para todo esto hay 3 niveles de aprendizaje. Nosotros nos enfocamos en el ojo de Dios porque cuando en los ojos de Dios, que es la máxima nivel de conciencia, cuando estamos allí ya no sufrimos para nada, ya simplemente nos dedicamos a observar y ver cómo los recursos llegan a nuestra vida y se generan las soluciones de manera automática, hasta en las enfermedades. ¿Ok? Entonces recuerden que el nivel de conciencia básico es el emocional. Allá hay ira, rabia, rencor, dolor, violencia, sufrimiento, maltrato. Allí la culpa está generada desde el punto de vista del paciente o de la persona, que le echa la culpa a los demás de todo lo que está pasando. Esa persona dice, yo no perdono porque mis papás tuvieron la culpa, mi papá que le pegó a mi mamá que me pegó cuando yo era chiquita, es que mi abuelita también me pegaba mucho y el tío que abusó de mí. Entonces todos tienen la culpa de lo que ha pasado en mi vida. Imagínense cuánto se va a demorar una persona en resolver su historia cuando la culpa depende de otras personas y necesita que le vengan a pedir perdón porque ella no perdona, no. Le vienen a pedir perdón y esa persona se da el lujo de decir, no, yo no te perdono, porque fue demasiado dolor el que me causaste. Y así se quedan toda la vida esperando a ver quién les soluciona la situación. Entonces, en este nivel de aprendizaje hay mucho victimismo, no hay responsabilidad. Y en este nivel de aprendizaje es donde abundan las cadenas generacionales. Hasta que no haya un punto de conciencia, no hay forma. Entonces vemos que hay cadenas generacionales no solamente de enfermedades, sino de pobreza. Hay cadenas generacionales de falta de trabajo. Hay cadenas generacionales donde nosotros perdemos todo lo que está a nuestro alrededor de un día para otro. Hay gente que dice, es que me robaron. Te robaron, lo soltaste, lo dejaste ir, no lo cuidaste, no lo valoraste, porque así como llegan las cosas, así también se van. Entonces ellos simplemente quieren hacer el soporte, tratando de incluir a los otros que trabajen por ellos, y el resultado depende de los demás. O sea que si estás en ese nivel de conciencia, vas a durar mucho tiempo en evolucionar, porque eso es una información que tiene el alma. El alma también es victimista en su campo emocional. El ser victimista, el no asumir responsabilidades, el no tener conciencia, el no valorar, hace parte de los recursos que trae el alma en esta vida. O sea, está bien para el aprendizaje que tiene, y está bien para el nivel de conciencia que tiene, y está bien para los recursos que trae. Eso se sumó al aprendizaje familiar y se fusionó, y ahí se quedó. Y vemos comunidades pobres sobre todo, donde abundan este tipo de situaciones, donde la pobreza no pueden salir de allí porque simplemente los demás tienen que darle lo que necesitan para sobrevivir, para comer, para vestirse, para todo. Pero de pronto les invitamos a muchos a subir ese nivel de conciencia y no el mental. Entonces vas a perdonar a tus papás y tu vida cambia. Vas a perdonarles que te maltrataron,
te causaron dolor. Ellos son los culpables de todo lo que pasó y como son culpables y ellos son tus victimarios, si tú eres la víctima, los vas a perdonar para que te sientas mejor. Entonces mira ese discurso. ¿Cómo voy a romper una cadena generacional desde la culpa y desde el victimismo que vuelve y se repite en ese nivel? Porque yo lo estoy poniendo de víctima. Acuérdense que para perdonar necesita una víctima y un victimario. La víctima perdona a su victimario para tener paz y piensa que eso no le va a volver a pasar. Pero eso es como la novia que perdona al novio cachón y entonces le dice, no, es que si te perdono no me vas a volver a poner los cuernos o me vas a volver a ser infiel. No, no pasa nada. Vuelve y le es infiel una y otra vez hasta que alguien se canse de esa situación. Entonces, en este nivel de conciencia, en este nivel mental, nosotros hacemos propósitos de cambio. Entonces, hay terapias, por ejemplo, que te dicen coloca una lista de los defectos de tu papá, una lista de los defectos de tu mamá y di mentalmente, yo no quiero repetir esta situación, yo no quiero repetir esta situación. Entonces, si mi mamá es victimista, yo voy a ser responsable. Repítele 10 veces todos los días frente al espejo. Yo no quiero ser victimista con mi mamá, yo quiero ser una persona responsable. Yo quiero ser victimista, yo no quiero ser responsable. Y si al final el cerebro se trona, se va a tronar tu cerebro de tanto repetir historias. Porque estás tratando de sacar algo negativo y reforzar algo positivo que ni siquiera has trabajado conscientemente. Entonces esos carteles amarillos con escritura roja donde tú dices yo voy a fijar esto en mi mente a punta de planas de 50 a 100 veces, no funcionan. Tienes que trabajar para eso. Entonces todas estas técnicas de autosugestión no rompen cadenas, te dan una paz momentánea. Hay gente que dice, listo, ya, logré las metas que no lograban mis papás y más adelante vuelve y repite el ciclo. Entonces dicen, pero ¿por qué si yo venía tan bien? No venías bien. Tú te convenciste que no ibas a repetir una situación, pero no hiciste ningún trabajo para solucionarlo. Entonces el perdón, la autosugestión, la hipnosis, esos procesos donde te convencen que ya has salido del ciclo y simplemente lo hacen de una manera momentánea. Por ejemplo, PNL es de mucha motivación, es de gritar y decir, yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz. Listo, el fin de semana pasó y eres feliz, pero al mes estás llorando y dices, necesito otro curso de PNL. Entonces, así funciona el mental. Mental, convencer al cerebro que tú estás haciendo cambios y no estás haciendo realmente absolutamente nada. Porque las situaciones se repiten hasta que interiorices la lección que contiene. No hay forma de crear algo totalmente diferente. En esos procesos, por ejemplo, ves que hay gente que viene de la pobreza y se mete en PNL, se mete en sugestión, se mete en hipnosis, se mete en todo esto y entonces empiezan a hacer fortuna, crecen y suben como palmas. Perfecto. Y después, ¡pum!, caen como cocos. Pierden todo como si fuera un castillo de naipes. Matrimonio, empresa, dinero. Y quedan como empezaron. Y uno dice, pero ¿por qué les pasa esto? ¿Por qué tienen que hacer toda esta figura y completar ese arco de información? Porque no solucionaron absolutamente nada. Y el alma es inmune a esas situaciones ficticias, porque estamos hablando del proceso de aprendizaje del alma, no de la mente. O sea, se vino a trabajar conscientemente, a esta vida se vino a cortar cadenas, no fingir que éramos felices y entonces por poner una empresa ya nos libramos absolutamente de todo. Y es en ese momento cuando nosotros nos tenemos que preguntar, ¿hacia dónde va esta ruptura de cadenas generacionales? ¿Hacia dónde la quieres llevar? Porque posiblemente intentes y hagas muchas cosas en esta vida, pero va a llegar un punto en que después de esto el alma se va con una bolsa de recursos. Es que no logré todo lo que quería. No, pero los objetivos se lograron, que era simplemente empezar a organizar de una manera mucho más específica ese cuerpo emocional con las experiencias y formar una bolsa de recursos para la siguiente experiencia o para el siguiente lugar donde vas a estar. Interesante. Ahora,
El mental entonces no nos sirve para romper cadenas, no nos sirve. No, no podemos autosugestionarnos y simplemente decir que es una propuesta la que nos vamos a hacer y que tenemos que pensar en eso todos los días. No, el problema no es la situación, el problema es simplemente el contexto del aprendizaje y los recursos que traemos a nivel familiar. Por eso cuando alguien dice es que yo tengo un problema, que tengo baja autoestima, pues se puede llenar de ejercicios para mejorar la autoestima frente al espejo 5 años. O puede sanar con su papá un día. 5 años versus un día. ¿Qué quieres tú? Un día, ¿cierto? ¿Y eso te va a durar toda la vida y todas las vidas? Sí, claro. Lo que tú hagas queda pegado al alma. Ahora, en el nivel espiritual es el ojo de Dios, es el nivel más elevado de conciencia que pueda tener alguien. Porque desde el ojo de Dios ves todo como un alma que está aprendiendo aquí en este lugar, como si fuera una escuela, donde cada situación que vive es parte de una lección que debe aprender. Entonces, en este momento cuando tú dices, listo, ¿voy a haber una pérdida? Sí, dentro de mi repertorio de recursos ya marqué la pérdida. Y tenía que aprender sobre el cáncer, sí, también, listo. Ya aprendí sobre el cáncer. ¿Qué aprendí? Y dentro de mi bolsa de recursos también había una experiencia difícil de una situación sexual, listo, también lo hubo, ya lo aprendí. ¿Qué aprendí de cada cosa? Ya no es el por qué me pasa esto, sino para qué. Ya lo aprendiste, ya lo sacaste los objetivos, ya sacaste los recursos, ya sacaste la tendencia familiar, ya te diste cuenta de lo que sintió tu mamá, ya te diste cuenta de lo que sintió tu papá, ya cerraste el ciclo, listo. Sigue con la siguiente experiencia, pero no te quedes mirándola como, ¡oh, Dios mío, cáncer! No, pues si toca, toca, ya afróntalo. Simplemente pregunta para qué y si hace parte de mi proceso de aprendizaje, cómo lo voy a solucionar y cuáles son las metas de esta situación. Pero no te paralices, porque si te paralizas frente a una situación, terminas repitiendo las mismas historias, igual que se paralizó tu mamá, igual que se paralizó el papá, igual que se paralizó la abuela, todos se paralizan de la misma manera, entonces tú simplemente recibes todo exactamente igual y vuelves y repites la misma situación. Entonces, en ese nivel de conciencia ya no ves las cosas como el hijo de papá y mamá. En ese nivel superior del ojo de Dios, ves las situaciones como el alma que vino a evolucionar a través de cada situación elegida con anticipación. Ves las situaciones y los aprendizajes a través de cada persona que elegiste para vivir esta situación. Ya sabes que cada persona es absolutamente necesaria, ya sabes que cada situación es absolutamente necesaria, ya sabes que si las situaciones no se sanan, se repiten hasta que interiorice la lección que contiene. O sea, hay tantas cosas en ese momento que tú dices, ok, listo, yo organizo mi estándar de aprendizaje y me animo a hacer los cambios porque yo soy la única que puede sobrellevar esta situación y tener el resultado que necesito. Entonces, en ese momento todo se transforma y en ese momento es cuando te quedas quieto, no te mueves, no corras, no escapes. Simplemente pide los recursos que necesitas para poder sobrellevarla de una mejor manera y poder superarla o poder avanzar a través de ella. ¿Qué le vas a pedir tú a tu guía, a tu maestro espiritual, a tu ángel, a Dios? Porque ellos son los que en ese momento te dicen, ok, tranquilízate, esto lo tienes que vivir, pero ¿para qué lo tienes? Hay un libro que se llama un psiquiatra en un campo de concentración. El nombre que se le dio en una reedición era encontrándole el sentido a la vida, ¿sí? En busca del sentido de la vida. Y era la experiencia de un psiquiatra, siendo alemán, que entra a un campo de concentración. Entonces, este hombre aparecía como alemán, sus documentos, perdón, si era judío, sus documentos de su familia y todos eran judíos, y él era médico, era psiquiatra, y denme un momento, les digo quién es el sentido de la vida. Víctor Frank.
se llama el autor de En busca del sentido de la vida. Entonces, este hombre era judío, este hombre tenía una posición social muy buena en Alemania, este hombre tenía su vida hecha. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, a él le dijeron, toma los documentos para que te vayas del país para Estados Unidos, simplemente coge un barco y lleva a tu esposa, pero tus papás no pueden irse. Entonces él tenía que tomar la decisión, quedarse para acompañar a morir a sus papás o irse y salvar a su esposa y seguir adelante. Pero él dijo, no hay forma, yo me quedo. El hombre en busca del sentido de la vida se llama. Sí. Entonces él se va a esa unidad, a esa, a ese campo de concentración y se da cuenta que justo cuando entran se dividen los hombres y las mujeres. Y en ese momento él ya sabía que no iba a volver a ver a su esposa, ni a su hijo que estaba en el vientre de su esposa. Pero en ese momento se da cuenta que él se queda precisamente por acompañar a su papá, que era un hombre viejo y que iba a morir solo en ese campo de concentración. Era como él ya supiera qué era lo que iba a pasar, porque sabía exactamente que ellos iban a morir allí, pero él simplemente quería quedarse allí a acompañarlos en ese proceso. Entonces se va con su papá, lo acompaña a morir de una enfermedad muy difícil, pero como era médico, él se mete allí a su enfermería a manejar la morfina y los analgésicos. Una acetaminofén, una aspirina para 100 personas. Y él decía, pues para mi papá. Y trataba de llevarle todos los medicamentos que necesitaba él para mitigar el dolor. Pero decía, yo estoy aquí, yo sabía que me iba a quedar para esta situación. Entonces, al final dijo, voy a cumplir mi objetivo, que era ver morir a mi papá, acompañarlo en sus últimos días y yo ya me puedo ir. Entonces, en ese momento dijo, bueno, esto es para esta situación específica, no dejar morir solo a su papá. El papá murió de una enfermedad muy difícil y ya en ese momento él dice, bueno, vamos a seguir adelante o nos vamos a dejar morir también. Hay que tomar una decisión. ¿Para qué estoy aquí yo en este campo de concentración? ¿Qué será lo que la vida me tiene para aprender? Entonces el hombre que sabía algo de salud mental empezó a hablar con la gente y preguntarle qué es lo que tú estás aprendiendo acá. Pues la mayoría decía nada. ¿Qué es lo que tú sientes? No, que me voy a morir. ¿Tú ves el futuro? No, no, yo no veo futuro. Mira cómo muere la gente en esas barricadas, mira cómo muere la gente electrocutada, mira cómo muere la gente de un tiro en la cabeza. Pues obviamente todos nos vamos a morir. ¿Para qué es esta situación? Esto no le sirve a nadie. Muchos de los que estaban allí decían, de aquí no se aprende absolutamente nada. Entonces sale esa frase de buscarle el sentido a la situación. Y él dice, ¿y si encuentras una razón para estar aquí? ¿Y si algo te tiene que enseñar? ¿Y si esto te tiene que llevar a ver la vida de una manera diferente y a crear una historia desde el dolor? ¿Qué podría pasar? Entonces empezó a decirle a la gente, búscale un aprendizaje a todo esto y todo esto llévalo hacia el futuro creando una nueva historia y una nueva situación y un panorama diferente. Pero lo primero que tienes que mirar es qué es lo que estás aprendiendo aquí. Fuerza, fortaleza, unión, valentía, confianza, fe. Y la gente que estaba alrededor trataba de copiarle a pesar del dolor que sentía. Y el hombre empezó a escribir en pequeñas pedacitos de tela y en todo lo que encontraba y guardaba todas esas páginas y él decía, cuando yo salga de aquí, yo voy a enseñarle a la gente a salir de las crisis. Claro, ya sé por qué estoy aquí. Entonces empezó a impulsar a la gente que se enfocara en el futuro, que se enfocara en el futuro, que tuviera fe, que tuviera paz, que pudiera hacer una transformación de vida a través del dolor. Y los que lo escuchaban y lo copiaron empezaron a hacerlo. Yo voy a poner una empresa, yo voy a volver a reunirme con mi familia, me voy para América a buscar mis hijos, tengo que buscarle un sentido a esta situación. Hay algo, un sentido de vida a esta situación. Entonces los que sobrevivieron gracias a eso que se llamó al final logoterapia, que era buscarle el sentido a la vida y a las situaciones difíciles como parte de un proceso de aprendizaje. Entonces, lo más tremendo de la situación es ver que Víctor Frank supera la Primera Guerra Mundial
cuando era niño, supera la Segunda Guerra Mundial. Ya terminando la Segunda Guerra Mundial, después de que ya tenía totalmente claro que él iba a sobrevivir y que iba a empezar a trabajar por otras personas y que quería ser psiquiatra y que tenía que empezar a ayudar a reconstruir el mundo después de la guerra y que quería ser un gran terapeuta europeo. Entonces dijo simplemente, yo sé que esto lo voy a superar, esto voy a superarlo de alguna manera. Entonces llegan los aliados, pero antes de que lleguen los aliados a ese campo de concentración, llega una patrulla de la Cruz Roja y le dice a todos los sobrevivientes, súbanse a estos camiones porque los vamos a llevar a un lugar seguro. Entonces todos corrieron con hambre, diciendo ya se acabó la guerra, sí, se acabó la guerra, súbanse a los camiones. Entonces la gente corrió y se llenaron y quedó un pequeño puñado de personas que no se pudo subir al carro, al camión. Entre ellos estaba él. Entonces ellos dijeron, bueno, algún carro pasará después o alguien vendrá a rescatarnos. Ya pasaron 5 años de guerra, un día más, un día menos, nos vamos a morir. Igual, yo estoy seguro que voy a sobrevivir a esta situación. Entonces, esos camiones de la Cruz Roja eran simplemente de los alemanes que llevaban las últimas personas a las cámaras de gas. Y fueron las últimas personas que mataron. Y él, por casualidades de la vida, que no son casualidades sino causalidades, vuelve y se salva de la muerte y sale y es uno de los únicos sobrevivientes de ese campo de concentración. Entonces miren que tener claro, darle sentido a la situación, mirar los recursos por los que se vive, detenerse un poco antes de salir corriendo. Él no le echaba la culpa ni a los alemanes ni a los aliados de la situación, simplemente decía, es algo que la humanidad tiene que vivir, esto tiene que generar algo diferente en nosotros. Y desde ese punto de vista ayudó a sanar a muchas personas después de la guerra. Y desde ese punto de vista se convirtió en lo que él quería convertirse. Yo creo y estoy segura que él tenía una guía divina que le permitía poder entender las situaciones desde un punto de vista totalmente compasivo y amoroso para no volverse loco en una unidad como esa de un campo de concentración donde mucha gente enloqueció y empezó a tirarse en las mallas electrificadas para poder suicidarse. Él no lo hizo. Entonces, estas personas que son capaces de mantener su conciencia pegada a alguien superior, empezar a escuchar esa voz que te dice, para y mira a tu alrededor qué es lo que estás aprendiendo. Organiza tu vida desde un punto diferente. Mira cómo se va a transformar tu vida si aprendes esta situación. Mira hacia atrás y mira cómo aprendió tu familia. La familia de él aprendió desde la Primera Guerra Mundial. No aprendieron, repite la Segunda. Y con él simplemente siguió adelante muchísimas cosas porque después llegó a América y cambió totalmente su vida. Entonces, ¿cómo empezar a hacer conciencia de lo que necesitamos en esos recursos que heredamos, que pasan por nuestra vida y dejan esas huellas y las definimos como enfermedades o como experiencias que simplemente siguen adelante y nos dan una salud diferente y la posibilidad de una salud diferente? Entonces, hay enfermedades hereditarias como la hipertensión arterial. Entonces, cuando tú vas al médico y llevas a tu papá, le preguntan a tu papá, ¿y alguien más sufría de tensión arterial? Sí, posiblemente el abuelo. ¿Y de qué murió el abuelo? No, le dio una elevada de tensión arterial y le dio un derrame cerebral. ¿Y usted? Y te miran como, ¿y yo qué? No, ¿y usted tiene tensión alta? Ya le están diciendo, usted también va a sufrir de tensión alta. Pero la tensión alta se nutre precisamente de esos cambios emocionales abruptos, donde hay situaciones de la infancia donde no han tenido ese amor, esa protección, ese cobijo de esa mamá, esa autoridad de ese papá y fueron abandonados, fueron violentados. Les toca crear su propia historia a partir del esfuerzo de empezar a trabajar desde muy pequeños, de empezar a ser líderes entre los hermanos porque hay situaciones difíciles que les toca trabajar por su familia desde que son muy pequeños. Entonces, miren cómo se va poniendo armaduras y ese papá tiene el derecho de ser como es, porque viene con ese esfuerzo y con esa armadura que hace una placa de colesterol y empieza simplemente a hacer daño en el corazón y en las arterias de todo el cuerpo y en las arterias coronarias. Entonces, esa persona tiene su historia. Mira la infancia, mira si es primer hijo, mira si le tocó abuso, maltrato, violencia, abandono. ¿De dónde saca ese recurso ese papá? Porque si eres despistado,
pues simplemente dices, no, es que mi papá es autoritario, atravesado, injusto, gritón, malgeniado y a mí se me pegó todo. Y no se te pegó porque hayas pasado por las mismas situaciones, simplemente se te pegó por convivencia, porque viviste tantos años escuchando la misma retahíla, el mismo grito, el mismo mal genio, que definitivamente un día dijiste, inconscientemente, pues hay que copiarlo. Si así se solucionan las cosas, yo también voy a ser atravesado como mi papá. ¿Ok? Entonces, mira las experiencias que crearon esta persona, mira la historia, en dónde se gestó exactamente el recurso de la ira, de la rabia, de los impulsos emocionales, de la falta de control. Mira qué lo desconcierta. Pregúntale a tu papá cómo fue su infancia. Ahora, compárala con la tuya. Pues no tuviste que criar hermanos, no tuviste que trabajar desde pequeño, te dieron la opción de una carrera universitaria, posiblemente has tenido un trabajo más estable, hay oportunidades de trabajo. ¿Igualas las historias? Ni en las curvas las igualas. Pero tú insistes en convertirte exactamente en la misma persona. Entonces, la otra manera de romper las cadenas es iguala no, sino compara las dos historias. Las historias de mis papás que les provocaron todas estas situaciones difíciles de afrontamiento, cómo se defienden ante la vida, cómo se vuelven vulnerables, cómo sufren dolor, cómo sufren maltrato. Y yo llego a un nacimiento donde todo es mucho más fácil o donde simplemente no me tocó todo el sufrimiento que les tocó a ellos, que fue lo que generó sus propias enfermedades. Es como si pensáramos en los cortadores de caña. No había más opción. Ustedes vienen al Valle del Cauca y lo único que ven es cientos de hectáreas de cultivo de caña. O sea, aquí no hay nada más que hacer sino cortar caña desde hace muchísimos años. La única opción era cortar caña. Pero si alguien dice que aquí en el Valle del Cauca lo único que puede ser un cortador de caña, pues no está viendo las 300 empresas que solamente hay aquí en Cali. Ya en esta época no puedes tener los mismos excusas y decir, no, es que lo único que hay es cortar caña. No, en este momento puede ser un empresario, puede ser independiente, eh, puede ser contratista, puede ser ingeniero, puede ser arquitecto, puede ser médico, puede ser emprendedor, pero no necesariamente llegar a repetir exactamente la misma historia, porque en esta situación esto era lo único que había, frente a esta situación que tienes miles de millones de opciones. Entonces tú comparas la historia, cómo le corresponde la historia aquí, qué recursos tuvo que aprender, de qué situaciones específicas, de qué eventos dolorosos, de qué patrones que copia de su generación versus lo que te toca en esta vida y cómo se te facilita a ti las cosas en este momento de aprendizaje para hacer las cosas diferentes. Entonces te das sorpresas porque te das cuenta que no necesariamente el proceso tiene que seguir así, sino que simplemente que por rapport lo consigues y ya, porque no te das cuenta de la limitación de recursos que se tiene hace 80 años, hace 60 años, hace 90 años, versus en el día de hoy, que tienes una capacidad creativa, que tienes una capacidad de diversificar su propia empresa, de elegir mejor a las personas, de ir a una consulta psicológica, de ir a una asesoría espiritual y poder solucionar muchas cosas en la vida. Entonces, obviamente, esto se va copiando. También lo puedes ver a través de cómo se genera la historia. Personas que vienen de guerras, de violencia, de maltrato, y siguen llegando a situaciones donde hay guerras, violencias y maltrato porque no han sanado y vuelven a generar exactamente las mismas enfermedades porque no hay conciencia. Ustedes vieron lo difícil que es cuando el victimismo se apodera de una familia. Aquí en Colombia tenemos los desplazados y hay desplazados que ya llevan 15 años desde que los desplazaron de su casa y no han podido conseguir casa porque son desplazados. Y hay desplazados que vienen de hace una semana, 2 semanas, por eventos de violencia actual. Pero entonces, ¿qué pasa con los que nacen de familias desplazadas y se llaman desplazados? Y empiezan a copiar exactamente las mismas situaciones y las mismas enfermedades por cosas que ni siquiera vivieron. Aquí hubo una masacre del Naya. La masacre del Naya fue una masacre muy complicada donde fuerzas violentas, revolucionarias, no sé si era la guerrilla o las FARC,
subieron a una montaña donde había un pueblo y esa situación fue muy difícil porque simplemente cortaron a las personas con sierras eléctricas estando vivas, los descuartizaban frente a los propios niños que vivían ahí. Entonces los sobrevivientes de esa masacre se quedaron traumados de todas las situaciones difíciles que vieron. Pero esa tragedia fue hace 20 años. Lo más interesante es que muchas de esas personas venían de pueblos de desplazamiento anterior. Venían del Tolima, venían del Huila, venían de guerra política y volvió y se generó allí en el Naya. Y ahora muchos de esos hijos están metidos en drogas y en narcotráfico y terminan repitiendo la pérdida de hijos, el asesinato y todo esto. ¿Qué les falta a estas familias? Imagínense la cantidad de cáncer de seno que hay allí por la pérdida de hijos, imagínense la cantidad de cáncer gástrico, imagínense la cantidad de niños enfermos, alérgicos, simplemente de generación en generación en generación, más toda la cantidad de depresión que vuelve y se presenta de generación en generación. Porque todos se llaman víctimas desde hace más o menos unos 100 años. Somos víctimas de la violencia. ¿Qué necesita alguien de esta comunidad para tomar el control de su vida? Responsabilidad. Yo ya no soy desplazado. Yo soy simplemente un habitante de una ciudad que se llama Cali, Jamundí, Bogotá, y en este momento hago mi propia historia y tomo la responsabilidad y no sigo recibiendo un seguro del Estado, porque ellos reciben un seguro de por vida. O sea, el desplazado ordeña al Estado como si fuera una vaca. Porque eres desplazado y eres hijo desplazado y eres nieto desplazado y todos somos desplazados. Entonces imagínense el tema de desplazados con toda la carga física de las enfermedades, con toda la carga de pobreza, con toda la carga de no poder generar una empresa porque si la genero el Estado me quita, yo no puedo contratarme porque el Estado me quita, porque para mí es mejor vivir gratis y que mis hijos aprendan a vivir gratis. Y de gratis viven 3 generaciones, 4 generaciones cuando reciben un mínimo, pero eso no importa porque me llega a la casa un chequecito o me ponen en una cuenta lo que se llama subsidio de pobreza absoluta. Listo, dale. Subsidio de desplazamiento, dale. Y ahí filtrada el Sisbén que les cubre todas las enfermedades generacionales. El cáncer, la hipertensión, la diabetes, todo lo que se genera y se va repitiendo y repitiendo porque se queda en ese sistema emocional, en el lugar más bajo de conciencia. Entonces ya van entendiendo ustedes desde dónde se gestan esas enfermedades generacionales, desde dónde llega ese punto de vista de no poder parar las situaciones de manera consciente. Hasta que llega alguien, y muchos de esos, muy pocos, realmente yo veo muy pocos, los que dicen yo ya no recibo un subsidio porque tengo mi propia tienda, o me decidí ir del país, o ya me desvinculé de mi familia, aunque la familia sigue recibiendo el subsidio de él cuando se va del país, ¿no? Entonces siguen una situación totalmente diferente donde quieren asumir la responsabilidad y son los únicos que rompen las cadenas. Piensa que de 5 hijos, uno lo logró y los otros tienen rabia porque el otro sí logró salir adelante y ya no necesita del gobierno para poder sobrevivir. Entonces esas situaciones que se generan, que se cambian, que se vuelven y se pasan, que se copian de hijos, porque ¿en qué momento se copia? Cuando los hijos escuchan a los papás decir que son desplazados. Yo en algún momento atendí ese tipo de pacientes, esa comunidad, y llegaban los niños y yo les preguntaba, ¿y tú de dónde eres? No, doctora, yo soy desplazado, pero tú dices que naces aquí en Jamundí. Sí, pero es que mi familia llegó hace 20 años desplazada. ¿Cuántos años tienes? 5. Ok, ¿y eres desplazado? ¿Y cómo te desplazaron? Yo no sé. ¿Y qué es desplazamiento? No sé, doctora, yo no sé qué es desplazamiento. Pero mis papás son desplazados, es como el apellido que se coloca. Desplazado, es extranjero, es pobre, es absolutamente descuidado. Entonces miren estos cambios de conciencia, todo lo que van generando en todas esas situaciones que se siguen repitiendo y que nadie para porque simplemente ve que no es absolutamente necesario. Ahora, ¿cómo nos va a marcar esa situación si ellos no cambian? Los pobres van a ser más pobres. En el momento en que el planeta ya no subsidie esa pobreza absoluta, van a desaparecer.
En el momento en que sus alcaldías, en los lugares donde ustedes viven, los dineros del Estado ya no aguanten para darles la pensión y el subsidio a esas personas que nunca han querido trabajar porque han vivido del Estado durante muchos años, van a ser mucho más pobres de lo que son en este momento. Y los ricos que han podido trabajar y que han podido hacer los cambios de conciencia y que definitivamente apuntan por cuidar lo suyo y cuidarse ellos mismos, esas personas que han podido salir de esos canales de pobreza y que saben realmente a qué vienen, a tener una vida buena, a tener una vida llena de esfuerzo, obviamente estamos hablando de las personas que lo hacen honestamente, pues simplemente se van a mantener en una línea donde su descenso no va a ser tan dramático. Pero la vida se encarga de ajustarlos, porque o haces parte de la solución o haces parte del problema. Si eres parte de la solución y tomas la responsabilidad, tu equilibrio se mantiene o trata de mantenerse o simplemente baja un poco, pero te mantiene seguro. Pero si no eres responsable, si no tomas esa cuota de responsabilidad, sino de victimismo, en este momento de pandemia y en este momento en que el mundo está cambiando, imagínate cómo vas a sobrevivir esa situación. Dramático, porque de esto se alimenta Colombia, Venezuela, Perú, Brasil y todos los países latinoamericanos donde hay personas subsidiadas, porque llega un momento en que la evolución se los va a llevar, los va a arrastrar. Y es en ese momento donde uno dice, pero ¿qué está pasando? Los están ayudando a evolucionar. No puedes con tu propia vida, está siendo una carga para el planeta, difícil la situación. Y como ustedes ven las estadísticas, desafortunadamente en muchos países los que se están muriendo son la gente pobre, gente que no tiene acceso a salud, gente que no tiene acceso a educación, gente que no tiene acceso a una medicina prepagada, gente que no tiene acceso ni derecho a ninguna de esas cosas. Pero ¿qué es esto? Simplemente la consecuencia de situaciones que no se han podido resolver de muchas generaciones atrás y que ninguno de ellos ha tomado el liderazgo de decir, yo me hago responsable en este momento y voy a hacer algo totalmente diferente a lo que ha hecho mi familia hasta este momento. Solamente la gente que generó conciencia es la gente que va a mantenerse en esta situación. Los victimistas muy pocos. Entonces, hagan conciencia de en qué nivel están ustedes y en qué nivel está su familia. Hagan conciencia de cómo hacer ese salto de responsabilidad. Hagan conciencia de ser honestos. Hay países donde le está llegando un cheque y hay gente que lo devuelve y dice, no, gracias, yo ya no pertenezco a estas personas que necesitan ser subsidiadas porque yo me quiero hacer responsable de mi propia vida, de mi propia salud, de mi propia economía. A esas personas les va a ir bien, su honestidad les ayuda. Pero el que recibe un cheque y no lo necesita, el que reclama un mercado y no lo necesita, y se une a esa cantidad de gente victimista que se cree pobre sin serlo, van a ser pobres. Desafortunadamente tú siembras, le quitas a alguien lo que necesita y te van a quitar más adelante porque la vida simplemente te saca por la puerta de atrás lo que tú dices que no necesitas, que no tienes, porque también es una forma de no ser responsable con el planeta y con los demás. Entonces, observa que esta situación que estamos viviendo es perfecta para llamar la atención. Hay tantas formas de responsabilidad y nos toca a tantos puntos y nos toca a nuestros hijos y nosotros vamos a heredar esto que estamos haciendo en este momento. Entonces, ¿cuál es la tarea para hacer? Observen cómo ha sido la evolución de responsabilidad espiritual de su familia, de inteligencia espiritual. Observen los recursos que traen desde el punto de vista de papá, observen los recursos desde el punto de vista de mamá. Localicen la enfermedad de su papá o de su mamá. Miren en qué momento se generó esa enfermedad. Esa enfermedad no apareció en el mejor momento de su vida cuando sus papás estaban recién casados y se amaban con unos tortolitos. No, la enfermedad no pasa así. Pasa en un momento de crisis donde la vida les dijo, hay algo que tienes que solucionar. Una pelea familiar, celos, maltrato, violencia, alcoholismo, se iba a terminar el matrimonio, alguien estaba en peligro, estaban a punto de perder una casa. ¿Qué pasó?
Y en ese momento que ubicas la enfermedad, la emoción, el recurso de afrontamiento y te das cuenta de la infancia de tus papás y los pilares que tienes, en ese momento examinas tu vida y dices, bueno, ok, ahora, yo de todo esto que he repetido, ¿a quién me parezco? ¿A mi papá o a mi mamá? ¿Qué recursos dominan en mí? ¿Qué recursos de afrontamiento? Yo afronto el mundo como lo afrontaría la mamá, yo afronto el mundo como lo afrontaría el papá. ¿Qué consecuencias trae si yo sigo caminando por este sendero tan peligroso, copiando recursos que no son saludables? Y la tercera, observa, haz discernimiento si los recursos que tú estás copiando de tus papás son saludables. Es tan difícil algunas veces. El concepto de bueno, yo les he dicho que del bueno al bobo hay un paso, pero es tan complicado que algunas personas se den cuenta que el ser bueno no paga, no es bueno, y lo defienden a capa de espada. Doctora, pero es que yo salgo en la pandemia y alimento a la gente en la calle. ¿Y si usted se muere? Hijos. Y la gente que está en la calle llegó a la calle por alguna razón. Sí, pero es que yo no puedo parar de sufrir. Es mejor que pare de sufrir y haga conciencia de que cada persona tiene que solucionar las cosas. Imagínense en Estados Unidos la gente que sale a defender una causa. Ellos tienen toda la razón. Pero cuando usted está en un nivel de conciencia superior, usted sabe que simplemente hace parte de un proceso de aprendizaje de almas. Y que muchas de estas cosas con esta política que tiene en este momento y con este presidente no van a cambiar. Él prefiere, como dicen por ahí, empieza las marchas, empieza la violencia y empiezan los tiroteos. Ni modo, yo tengo que quedarme en mi casa, hago lo que puedo cerrando ventanas, yo sin mi casa como viniera un huracán, hago todo lo que tengo que hacer, le pongo comida, le pongo agua, la lleno de bienestar para quedarme los días en que esté allí, pero no me salgo a una marcha donde sé que puede empezar un tiroteo. Entonces, cuando yo sé que de lo que pasa un minuto, en un segundo, puedo alterar mi vida y cambiar el rumbo de mi vida de una manera definitiva, yo simplemente paro y me detengo y digo, ¿qué será lo que está aprendiendo este segmento de la sociedad? Los más racistas son los de las mismas razas afectadas, los que dicen es que yo soy y defiendo mi raza. Eso se llama racismo. Entonces yo soy afrodescendiente, yo soy indígena y yo voy a hacer que respeten. ¿Por qué no decimos somos seres humanos simplemente? Yo soy un ser humano, no soy blanca, ni negra, ni amarilla, ni roja. Yo soy un ser humano. ¿Por qué todos no podemos decir somos seres humanos? Nos evitaríamos el resto de cosas que están pasando. Si ellos dijeran yo soy un ser humano, no pasaría absolutamente nada. No están peleando por entrar en la comunidad, están peleando por aceptación porque se sienten que no son aceptados y obviamente miren cómo está su autoestima, su seguridad, su confianza. Pero si todos fuéramos seres humanos, ¿hacia qué apuntaríamos? Hasta que ellos no se den cuenta que somos un colectivo de almas trabajando, van a seguir defendiéndose y atacándose los unos a los otros. Entonces, ¿por qué ser bueno no es bueno? Porque puedes perder tu vida en este momento, puedes eh, contagiarte del COVID, puedes quedarte sin comida, puedes volverte más lábil y entrar en situaciones que no quieres. Pero, entonces, ¿en qué me convierto si no soy bueno? En justo y en responsable. Aquí está el bueno, aquí está el justo. El justo dice, cada persona recibe lo que necesita en su vida para aprender. ¿Cómo murió Gandhi? Una buena pregunta. Gandhi era un abogado, de esos abogados difíciles que hay en la vida, que a veces no es justo, a veces simplemente hace cosas de las cuales se pudo haber arrepentido en algún momento, pero llegó un punto en que cambió y se volvió bueno y se quitó su ropa de rico, porque ser abogado en la India era una buena posición social, y se puso un manto blanco y simplemente unos calzoncillos blancos y ya. Y empezó a caminar descalzo por toda la India diciendo que la gente tenía que ser buena, que tenía que amarse los unos a los otros, y que no debería haber guerra, viendo la guerra como parte del proceso de aprendizaje de la humanidad. Y empezó a defender historias que no eran de él, y empezó a defender a los demás.
El hombre muere defendiendo lo que, yéndose en contra de la guerra. El hombre muere defendiendo al pueblo. ¿Y cómo muere? De un balazo en la cabeza. Entonces, ¿fue bueno o fue justo? Fue bueno. ¿Cómo murió? Como bueno. ¿Ok? Entonces podemos hablar de muchas metáforas. Podemos hablar de Lennon, podemos hablar de Gandhi, podemos hablar de la princesa Lady de Gales. Todos mueren porque son buenos, porque defienden. Pero desde el punto de vista justo, tú vibras en tu propia energía, cambias a tu familia, te encargas de sembrar, te encargas de sembrar en esa alma que va a recoger en otras vidas, sembrar en su familia y en sus hijos, porque ellos también van a recoger de lo tuyo. Ellos van a tener familias más conscientes y eso simplemente se duplica, se triplica y sigue adelante. Pero si abandono mi familia por irme a caminar por el mundo diciendo que la guerra no existe y dejo a mis hijos muriéndose de hambre, eso sí es un problema bastante grave. Entonces, mira si lo bueno que eres llena estas situaciones de tranquilidad o si estás abandonando tu paz. Y migra hasta el punto de vista de ser justo y dejar a las personas que aprendan como tienen que aprender. Y tú mientras tanto vibras en amor, te amas, te respetas, te valoras, proteges tu espacio y pones límites a tu vida. Y ya, no puedes hacer nada más. En esta época de violencia en Estados Unidos, por ejemplo, no puedes hacer nada más. Blindar tu casa y tener fe. Tiene que conectarse a algo más. De resto no puedes hacer absolutamente nada más. Mirar otros recursos como el amor. Es que yo amo a mi esposo aunque me pegue. Eso también lo pensaba tu mamá. Eso también lo pensaba hasta tu abuela. Pero, ¿qué es el amor? El amor es chantaje emocional, el amor es victimismo, el amor es maltrato, el amor es violencia. ¿Qué es el amor? Es que yo amo a todo el mundo, pero todo el mundo me pasa por encima y nadie me respeta. Es que es exagerado amor a la humanidad. Si sale a la calle y pégate un COVID. Porque es que el amor es ir a abrazar a todos los enfermos en un hospital. Mucha gente lo hace. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde salen esos recursos? Porque yo tengo que cambiar ese amor negativo, ese amor de entrega, ese amor de sacrificio, en ser un amor justo. Y decir, si me amo, no me expongo. Si me amo, defiendo a mi familia. Si me amo, me quedo en mi casa. Si me amo, simplemente protejo a los míos y me protejo yo. ¿Cómo protejo a los míos? Protegiéndome yo. Porque así no expongo a los demás. Entonces, revisa ese concepto de amor que se va colando de generación a generación. Es que mi mamá era tan amorosa con todos sus hijos. Mira, nos construyó una casa para todos los 18 hijos y cada uno tiene una habitación para sus 3 hijos y su esposa. Eso no es amor, eso es sobreprotección. Y la sobreprotección es la peor forma que un padre puede ejercer sobre su hijo porque le quita todos los recursos para ser independiente, autónomo y feliz. ¿Te ama o te está saboteando? Porque eres igual de amorosa a tu mamá y tú en ese momento tienes a tus hijos metidos en una casa diciendo si se van yo me muero de la tristeza, chantaje emocional. Entonces empieza a valorar esos recursos y darles el significado adecuado, porque si en ese momento te encuentras con el recurso que dándole el significado cambia totalmente tu vida, lo quitas, lo cambias, lo transformas, lo sanas, entendiendo de dónde vino esa situación en la vida de tus papás. ¿Qué es la entrega por la familia? ¿Qué es ser mamá? ¿Qué es ser papá? No, mamá es la que sacrifica todo por sus hijos. Deja de trabajar, se mete 24/7 en la casa, se la pasa haciendo oficio, no cumple con sus talentos, no cumple con sus sueños. La mamá es la que se trata de su esposo que venga borracho los fines de semana. ¿Qué es una mamá? ¿Cuál es el significado de tu mamá? ¿Qué es el significado de mamá en tu casa para que tú te conviertas en más saludable? ¿Cuál es el significado de papá en tu casa para que te conviertas en un papá saludable? Es que yo hago lo mismo que mi papá, yo hago lo mismo que mi mamá, listo. ¿Y eres feliz? No. Pero es que hasta ahora me di cuenta lo infeliz que era. ¿Ok? Entonces vemos esto todo el tiempo porque esas creencias y esos recursos se van generando cuando simplemente admiramos demasiado a otras personas de nuestra familia, sobre todo a los papás, y pensamos que simplemente ese es el top 10 de todo lo máximo que puede haber en cuestión de padres.
Pero la pregunta está, si ya conoces a tu papá como papá, listo, fue el mejor papá del mundo para la infancia que tuvo, ¿lo quieres como esposo? No, pues claro que no, mi mamá sufrió porque llegaba borracho, porque le pegaba, porque le gritaba, porque ya no podía tomar decisiones, pero yo sí fue el mejor papá del mundo. Listo, cambia y ya deja de idolatrarlo y haz conciencia que es un ser humano común y corriente que también vino a aprender, que es parte de los recursos que te dio la vida. Empieza a ver que es el papá que tú elegiste para esta historia y este aprendizaje. Míralo como un ser humano, bájalo al nivel de ser humano, porque estás con un Dios allá donde no lo puedes ni tocar. Eso no le va a quitar ni el afecto, ni el respeto, ni la autoridad. Es más, le va a dar más jerarquía a esa figura. Pero míralo como un ser real. Porque cuando lo miras como algo definitivamente endiosado, que no es inalcanzable, que no vas a encontrar un hombre igual, te vas a encontrar un hombre igual. Y vas a descubrir a través de ese hombre lo que no quisiste copiarle o creerle a tu mamá. Y es en ese momento donde empieza el sufrimiento y empieza a copiar esas mismas situaciones. Entonces, empezar a ver un toque de realidad en todo lo que vivió tu familia, en ampliar esas historias, en buscar esas verdades, en buscar esos procesos de aprendizaje no resueltos, porque en el momento en que lo haces y le das un tiempo en hacer conciencia de cosas que no entendiste que en ese momento tienes que entender, en ese momento también rompes esas cadenas generacionales. Esa historia de casados, esa historia de peleas, esa historia de violencia en una habitación, esa historia donde la mamá y el papá eran las dos personas más felices del mundo, todos decían que era la mejor pareja del mundo. Ve, y los dos con cáncer, tan raro, ¿no? Y uno con un evento cerebrovascular y el otro con cáncer de pulmón, tan raro. Si eran felices porque están enfermos, porque vemos la vida a medias y simplemente nos quedamos con la apariencia de lo que vemos o lo que dicen los demás, pero nunca me voy al fondo de la situación porque veía a mi mamá triste y decía, ay, pero eso debe ser porque se acordó de algo. No, no se acordó de nada. Ese momento estaba triste porque era el peor momento de su vida. Yo ni siquiera lo vi, porque no veo, no escucho, no entiendo. Entonces, empezar a reinterpretar todas estas cosas, empezar a volver a la infancia, volver a las historias dentro de la familia, los hermanos que son menores, buscar las historias con los hermanos mayores, buscar cómo veo yo la historia y cómo me lleno yo de mentiras y cómo simplemente creo todo lo que me pintan, cuando definitivamente hay muchas cosas de fondo de todo esto. Y en ese momento es cuando en verdad encuentro la solución para quitarme una enfermedad de encima. En esa verdad donde los otros posiblemente saben todo paso a paso lo que pasó y yo digo, no, eso no fue verdad porque es que mi historia es diferente, mi punto de vista es diferente. Sí, porque pronto si eres el último de 16, obvio que tu punto de vista va a ser diferente. Pero entre más entiendas que la vida tiene dos tonos, blanco y negro, y conozcas también el negro de la situación, en ese momento es cuando empiezas a solucionarlo. Entonces, volvemos a la necesidad de cerrar historias, volvemos a la necesidad de cerrar ciclos, volvemos a la necesidad de ser más honestos, volvemos a la necesidad de tener conciencia para poder hacer un buen análisis de lo que fue nuestra vida y nuestra escuela, nuestros maestros, nuestros procesos de vida, nuestros recursos de afrontamiento. Bueno, vamos a mirar preguntas. Vamos a mirar preguntas el día de hoy. ¿Cómo manejo los mecanismos? Maya pregunta, ¿cómo manejas los mecanismos de defensa que el paciente puede presentar? Por ejemplo, la negación, no querer ver las cosas, no reconocerlas. Es lo que estamos hablando en este momento, Maya. Cuando tenemos pacientes que ven la vida color de rosa. La información llega al alma. Cuando nosotros sentamos a un paciente, con los que he hablado por teléfono, hemos hecho videoconferencias, ustedes se dan cuenta que lo que los dejo hablar es muy poquito porque no es la queja de a mí me está pasando y mire, 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 sino vayamos a lo principal. ¿Cómo son tus pilares? Acuérdense, pilar femenino, pilar masculino, autoridad, jerarquía, autoestima, seguridad y confianza, el decir no a las situaciones de aprendizaje. Cuando le pones toda esta información, el paciente te puede decir, yo no creo. Y hay dos cosas, o no está preparado para recibir la información
y simplemente tiene derecho a decir no y es absolutamente normal en algunas personas, o simplemente va a entrar por la puerta de atrás del alma donde en ese momento dice, yo no creo, pero se va pensando, y si es así, y si yo puedo cambiarlo, y si puedo generar una respuesta diferente, entonces en ese momento le dices, te lo dejo de tarea. Si te sirve bien, si no, pues listo, sigue adelante y cuando quieras hablar más del tema, me abordas y me preguntas qué más necesitas. Este tema de espiritualidad tiene algo y es que no es de convencer a nadie, porque estamos tomando muchos recursos de la vida diaria y estamos haciendo caer en cuenta de muchas cosas que están pasando, pero cada persona tiene el derecho de tomarlo en el momento en que lo necesite. Hay personas que yo les he contado toda esta información hace 5 o 10 años y en este momento llegan después de 5 o 10 años con una enfermedad y dicen, ahora sí creo que lo que usted me dijo hace tanto tiempo lo puedo poner en práctica ahora porque ya he rematado todos los recursos y ninguno me ha servido. Bueno, ok, entonces hablemos. Entonces, si tiene tantos mecanismos de defensa, tú le permites al otro mantener ese estado el tiempo que lo necesite hasta que decida aprender. Cuando lo haces con los ángeles, este proceso, y les das esta información con los ángeles te muestran al informador las opciones de lo que puede pasar en los momentos en que deje de hacer las cosas o no haga los cambios o decida quedarse en ese momento. Entonces recibes también información, mira, ten en cuenta que tienes hijos y que tus hijos pueden empezar a copiar las mismas situaciones, ten en cuenta que tu trabajo se puede afectar así y empiezas a contarle mucho de lo que te están mostrando en ese momento. Los extremos que nosotros utilizamos para toma de decisiones son importantes. Listo, no te quieres separar de este hombre porque dices que es muy bueno, pues que te pega pero ha sido muy poco y que es más consentidor y que se preocupa por ti y que te hace sufrir pero muy poquito y que tú alcanzas a tolerar esa situación. Listo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si te quedas con él? Entonces esta persona dirá, pues que al final no me importe nada, o que al final yo me canse, o que listo. ¿Qué es lo peor de lo peor de lo peor? ¿Qué será cuando tus hijas se encuentren con un hombre así? Tú tengas que lidiar esa situación viendo a tus hijas en esa situación. ¿Y qué será lo peor de lo peor cuando estás enferma y puedes entrar en una depresión donde simplemente te desapegues de la vida, pero tus hijas también lo repiten? ¿Y qué pasa cuando la plata de tu día a día se gasta en alcohol y no tengas con qué comprar tu comida? Lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Sí, pero si cambia, no puedes poner nada allí que dependa de otra persona. Solamente los recursos que tienes en este momento. Si siguen las cosas así, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ahora, ¿qué es lo mejor de quedarse en esa relación? Que te siga pegando y te lleve flores, te siga pegando y te lleve flores, hasta que un día te saque un ojo. Bueno, te puede causar daños mayores también. O puede agredir a tus hijos. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede pasar? No, de mejor no veo nada. Entonces piensa en una decisión, pero ve a tu casa, lo meditas y lo organizas. El solo hecho que le des información, ya esa persona empieza a chocarse con determinadas situaciones. Hay gente que dice, mire doctora, desde que hablé con usted mi vida ha sido un total infierno. Mire, empezó mi esposo más agresivo, empezamos a gritarnos más, mi hijo empezó a reprocharme que porque no tomaba decisiones. Mejor dicho, lo peor que pude hacer es hablar con usted. Yo simplemente le di una opción para que cambiara su punto de vista y viera lo que estaba aceptando como normal. Y en este momento entra en su conciencia algo que se llama cambio y posibilidad de cambiar su futuro y no tolerar el dolor. Y en ese momento se intensifica todo hasta que la obliga a ella a tomar decisiones. No soy yo, es la vida que simplemente te dice, ahora sí enfócate en lo que realmente está pasando y mira si realmente lo quieres o no lo quieres o si no, cámbialo. Entonces le das el tiempo para poder asimilar toda esa información y esperas el momento oportuno para que esa persona eh, haga los cambios que necesita. Bueno, Rosa María dice, de hecho casi toda la gente piensa y pienso que nos estamos cuidando y cuando tenemos que salir, tenemos miedo de salir a la calle en Ciudad de México. Sí, estamos exactamente igual, estamos en el síndrome de la cabaña. No sabemos si está mejor afuera o adentro. Bueno, ahora vamos a buscar otras preguntas. En el caso de una familia donde el papá muere,
dejando 5 hijos, entre los 5 y los 7 años y a los 4 meses. A ver, es que no tengo como una continuación de, ya. La mamá cuida de ellos y como decimos en Guatemala, los sacó adelante. Podría ser esta la causa de que todas las mujeres padecieron hipertensión. Las hijas fueron muy resilientes y la hipertensión siempre fue asintomática, sí. En este caso, en esas mamás, hay que mirar si son matriarcas, las mamás son fuertes, y estas mamás fuertes que asumen la responsabilidad de sus hermanos cuando los papás mueren, que les toca sacar adelante a su familia, que se ponen una armadura para poder sobrevivir a esta situación tan difícil, son las que tienden a sufrir hipertensión. Y se vuelven muy controladoras, y en esa hipertensión pueden sufrir hemorragias intracerebrales, porque simplemente se preocupan por todo, se echan la carga de las demás personas. Entonces tienen más efectos adversos esa hipertensión en ellas que en otra población. Las mujeres que son resilientes, amorosas, que no ocupan ese lugar de autoridad, sino ocupan el lugar de amor y de apoyo a sus hijos, es muy difícil que sufran de hipertensión. Yo no he visto ninguna. Tienes toda la razón. Ahora, Uriel pregunta, buenas noches, doctora, muchas gracias por estos seminarios, son realmente importantes. Gracias, Uriel. Bueno, vamos a mirar si hay alguna otra pregunta. Lilia Margarita pregunta, mi padre tiene 96 años y mi madre 88 y presentan los dos problemas de circulación en sus piernas, insuficiencia venosa. Sí, acuérdense que las piernas son como el ancla que está allí hacia el futuro, ¿sí? Lo que los hace como generar un espacio de confort, de tranquilidad, de pegarse a este mundo, de estar aquí enraizados en este lugar. Entonces hay gente que es apegada a esta vida, totalmente apegada, y ustedes ven esas piernas que son los troncos llenas de varices, llenas de venas así gruesas como si fueran raíces. Es gente que llega a un momento en que ya es hora de que se vayan o simplemente se desapeguen de sus hijos y sigan en su mundo espiritual, y no, ellas simplemente se quieren morir de pie. Entonces es como si hicieran unos troncos fuertes para aferrarse a este lugar y aferrarse a la vida. Son totalmente aferrados a esta experiencia de vida. Entonces, a medida que sienten que se van desapegando, que su alma simplemente ya va terminando el proceso, se van hinchando más sus piernas. Es impresionante. Entonces es una situación muy difícil de solucionar. Bueno, terminamos hoy temprano para que se van a recreo y a descansar hoy temprano. Falta un cuarto de hora. Entonces vamos a hablar el siguiente miércoles de enfermedades impuestas. Es importante ya terminar este ciclo de situaciones, de procesos impuestos, porque, como les decía, busquen todos los poder solucionar sus propias enfermedades. Las enfermedades impuestas son simplemente situaciones que vienen de los padres, algunas vienen de situaciones específicas de vida, otras vienen de procesos de aprendizaje donde no se culmina bien la situación por parte del otro y simplemente quiere sabotear la historia de esta persona, o simplemente por venganza, por envidia o por otras cosas se puede generar enfermedades muy difíciles en esta familia y en esta persona. Entonces vamos a hablar de cómo esas enfermedades impuestas pueden cambiar la economía, pueden cambiar la familia, pueden cambiar la salud, pueden cambiar la vida de una familia y hasta pueden extinguirla. Porque, como les digo yo no creo en las brujas, pero que las hay, y la maldad está presente en muchas comunidades. Y hay países y hay lugares del mundo donde es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Aquí en Colombia tenemos comunidades que son fuertes en este tipo de cosas, y son situaciones donde uno a veces no piensa que le puede estar pasando. Hace aproximadamente unos 12 años, unos 10 años, yo empecé a creer en esta situación porque fue una experiencia propia. A mí me empezó a doler la cabeza, y a mí nunca me duele la cabeza. Yo soy una de las personas que me considero que a mí nunca me duele la cabeza. Primero porque tengo una memoria muy escasa. Yo hago consulta con los pacientes y después simplemente me dicen listo,
lo que no escribiste se olvida, entonces tengo que rescatar la mayor información porque las cosas después me las quitan y dicen, no tienes por qué cargar con esto. Y las situaciones de vida, yo simplemente tengo una memoria muy poca de lo que es mi infancia y de situaciones difíciles que he tenido porque me han ayudado a cerrar ciclos y simplemente ya todo eso se pasó. Entonces lo que yo guardo en información es muy poco y las situaciones las paso muy rápidamente. Entonces no sufro dolor de cabeza y un día empecé a sufrir de dolores de cabeza muy fuertes. Tan fuertes que yo sentía que me desmayaba. En ese momento yo tenía un consultorio, empezaron a pasar cosas muy tremendas en el consultorio, mi auxiliar de enfermería estuvo a punto de quemarse, se incendió el consultorio después de que ella entra a la cocina, se le cierra la puerta desde afuera, le pasan el seguro y empieza un incendio donde ella casi pierde la vida. Y de ahí en adelante la gente que llegaba y decía, yo no quiero volver acá, doctora, yo no quiero volver acá porque esto se siente muy feo estar aquí, doctora, váyase. Y una noche ya nos atacaron a las dos, una sombra negra y ya nos tocó salirnos y yo cerré y entregué y dejé todo lo que tenía ahí adentro, no pude sacar absolutamente nada y no volví. Y después de eso empiezan los dolores de cabeza, pero yo no podía relacionar una cosa a la otra. Lo único que yo pensaba era que en ese momento yo me podía morir, que yo sentía que me iba a matar. Entonces yo le dije a mi esposo, a mí me van a matar. Si yo llego a tener una situación difícil de salud, por favor no me dejes morir. Él no entendía lo que me estaba pasando. Yo lo único que le decía era, por favor no me dejes morir, trata de hacerlo humanamente posible, pero tienes que salvarme la vida porque me puedo morir en esta situación. Y le digo eso y yo me desmayé y quedé en coma. Una situación súper difícil porque yo sentí cuando él me puso en el carro y me iba hablando en el carro y me decía, no te vayas a ir, no te vayas a morir, acuérdate, tienes que seguir escuchando mi voz, y me habló todo el camino. Llegué allá, yo escuchaba a los médicos que decían, pero ¿qué le pasó? No, no se despierta, no se despierta. Entonces yo no estaba conectada a mi cuerpo y si dejaba de respirar yo simplemente iba a pasar todo y me iba a dar cuenta de todo y no iba a poder hacer absolutamente nada. Entonces me tuvieron en observación, me examinaban, nadie decía nada, todos los exámenes normales y yo desde adentro decía, yo estoy viva, yo necesito que alguien me ayude a salir de este lugar y conectarme de nuevo a mi cuerpo. Y duré 2 días en coma. Y ya cuando me iban a repetir una resonancia cerebral, en el aparato de la resonancia, yo no sé cómo tomé fuerzas y me integré de nuevo al cuerpo y me paré y empecé a gritar, me van a matar. Pues de neurología pasé a psiquiatría en 5 segundos. Ya el neurólogo dijo, aquí no hay nada que hacer, su esposa está loca, doctor, mire a ver qué hace con ella. Y entra el proceso de psiquiatría a decirme que yo tenía una depresión severa y que tenía una fibromialgia y que tenía otras cosas adicionales que me iban a obligar a hospitalizarme en un centro psiquiátrico. Entonces aparece alguien en mi vida, como un ángel que uno llama en ese momento, y un señor llama a mi esposo y le dice, a su esposa le hicieron un trabajo de magia negra y tiene que hacerle una liberación. Y este señor dice, trata de sacarla y convénzala a ella de que no diga nada, que se quiere morir. Dígale que ya se curó y que simplemente era un ataque de histeria porque los dos estaban peleando y que estaba fingiendo todo y que sí, definitivamente ella está tocada porque han tenido problemas matrimoniales, y eso fue lo que dijimos. Aquí nada pasó, es que ella es muy exagerada y yo no me tomaba los medicamentos, yo tiraba los medicamentos. Él me dio instrucciones de no tome medicamentos porque eso la va a poner peor. Y a los 2 días logramos salir, él se comprometió a mantenerme en psiquiatría durante mucho tiempo, igual me logró sacar y me hicieron la famosa liberación. Después de ver toda la cantidad de demonios y oscuridad que ustedes imaginen, llegué a mi casa, yo no dormí en 2 días. Yo decía, me puedo tirar por la ventana, me puedo matar con un cuchillo, me puedo hacer de todo. Y sentir esa paz de recuperar la vida en ese momento. Y en ese momento, o sea, yo sé que cuando yo pregunto, pero ¿por qué a mí? Me dicen, porque es aprendizaje. Si tú no pasas por eso, tú no puedes enseñarle a la gente que existe esta forma de enfermarse y existe estas situaciones que pueden controlar a tiempo. Pero para creer hay que sentir y para creer hay que vivir. Yo dije, pero pues de una forma terrible, yo hubiera podido acabar con mi vida. Sí, pero confiaste, me dicen. Confiaste y todo salió bien, ahora tienes un aprendizaje más. Porque en mi vida todo es experiencial, desafortunadamente.
Entonces, después de ese momento y después de esa situación tan difícil, yo ya empecé a creer muchas cosas que me decían los pacientes. Doctora, ponga un penquito en su consultorio. Doctora, póngase unos cuarzos. Doctora, hágase un curso de Reiki. Doctora. O sea, la gente intuitivamente me decía, usted es tan buena, porque yo era tan buena, tan buena, tan buena, que yo era capaz de quitarme el pan de la boca para dárselo a los demás. Y la gente me decía, usted es demasiado buena y por buena un día de estos le van a hacer algo. Y en ese momento los pacientes empezaron a llamarme y ya me dijeron, ya va a dejar de ser tan buena, ya va a dejar de ser tan boba. Todo lo que le pusieron, todos los regalos que le llevó esa persona, mire cómo le dañaron el consultorio y mire cómo le dañó la vida de esa manera tan terrible. Entonces, ahí en ese momento fue cuando entendí que de bueno al bobo hay un paso. Definitivamente dije yo, a partir de ese momento voy a ser muy firme y voy a ser un poco más estricta en todo, en quién dejo entrar a mi vida y cómo lo organizo. Y hice de mi vida algo lleno de límites a partir de ese momento, porque a veces las palabras no entran en el momento oportuno, sino simplemente viene la experiencia a enseñarte de que no puedes dejar que la gente haga lo que quiera contigo. Entonces, desde ese punto de vista experiencial, yo aprendí dolorosamente que ese tipo de enfermedades existen. O sea, llegar a un coma, llegar a un dolor de cabeza, llegar a una unidad de hospitalización, llegar casi a una unidad psiquiátrica, eso no es recomendable para nadie. Pero mucha gente está en unidades psiquiátricas como consecuencia de esas situaciones, entonces ustedes se imaginan que es un hospital psiquiátrico espiritualmente. Entonces, por eso me interesa que ustedes abran esta puerta, no para que les dé miedo, no para que se angustien, no para que se vuelvan muy temerosos a esta situación, sino que cuando vean a una situación, permita que su ángel o su guía les diga, oye pilas, ¿por qué no buscas opciones? Hay gente que intuitivamente dentro de todas estas conferencias que hemos dado me llaman y me dicen, ay doctora, después de lo que usted dijo empecé a atar cabos y eso fue como una cosa tras otra y ya me di cuenta que esto puede estar pasando y lo confirmamos y ya. Entonces la cantidad de personas que han liberado procesos durante este curso ha sido impresionante. Estoy agradecida con un grupo de trabajo que tengo porque son maravillosos y les han ayudado a muchas personas. Entonces, es información que sirve para atar cabos, teniendo en cuenta que la información es poder. El poder mueve montañas, el poder cambia la vida. Entonces, cuando tú eres capaz de arriesgarte, romperte el cerebro y salirte de lo tradicional y decir, pero debe haber algo más que puedo hacer y lo solucionas, en ese momento ya ese cuestionamiento que generas en todas las situaciones te ayuda. Ese poder de discernimiento te ayuda a cambiar las cosas. Entonces de eso vamos a hablar el miércoles para que pongas en contexto muchas cosas, porque esos trabajos vienen generacionales, esos trabajos vienen situacionales y esos trabajos también vienen heredados. Si no se rompe el trabajo, se hereda. Ni modo. Pueden ser 3 generaciones exactamente en la misma situación, o 4, o las que necesiten. Entonces, los dejo pensando en esta situación. Los que tienen cosas pendientes por solucionar de ese tipo, escríbanme por el WhatsApp y vamos mirando si tienen algo pendiente por resolver allí para que hagan sus procesos a tiempo. Y si no, el miércoles vas a empezar a ponerle mucha atención a esta información y a conectar a tu proceso de vida, a ver qué necesitas solucionar desde este punto de vista. Entonces, los felicito por estar tan pendientes de este curso. Gracias por compartirlo. Les recuerdo que estamos en YouTube como curso virtual de cuidados paliativos espirituales para los que quieren aprender, los que quieren recomendarlo, y recuerden de terminar de leer los libros y recuerden de hacer sus meditaciones. Bueno, que pasen buena noche, que Dios los bendiga. Hasta luego.